Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es Guadalupe López Elizalde Gallegos, nacida en la Ciudad de México y poeta desde los años 70. Estudió en la Universidad La Salle y en la Escuela Libre de Derecho. Cursó Teoría del Escenario en el Centro de Arte Dramático, AC, bajo la dirección del maestro Héctor Azar. Tomó talleres de teoría del escenario y talleres de creación dramática con el maestro Vicente Leñero. Formó parte de los seminarios de poesía con Guillermo Rousset Banda, Otto Raúl González y Florencio Sánchez Cámara. Ha sido miembro de la Asociación de Escritores de México. Es socio administrado de la Sociedad General de Escritores de México. Fue responsable de 1984 a 1987 de Hojas de Cultura, suplemento cultural de Ovaciones, donde publicó biografía, entrevistas, poesías y ensayos. Directora de las agencias informativas Notipress de 1989 a 1991 y ANI 1992 a 1993. Jefa de información en Diario de México hasta 2002 y corresponsal del periódico Hoy en Quito, Ecuador, hasta 2004. Ha publicado artículos de opinión, análisis y entrevistas, así como poemas en diversos diarios y revistas nacionales del interior del país y del extranjero, entre ellos Babab, Madrid, Diario de México, El Universal, Uno más Uno, Novedades de Tabasco y Quehacer Político. Corresponsal de la revista de la compañía aérea Copa Panamá. Ha participado en los festivales de poesía de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Bogotá, Colombia, Nicaragua y Rosario en Argentina. Fue invitada a leer el Premio Nacional a la ONU en Nueva York, asistió a Viena, Austria, para participar en lecturas de poesía y además al Encuentro Internacional de Cine por su libro biográfico sobre el actor y cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas, del cual es la única biógrafa autorizada. Premio Nacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz, 1988, por Si te labra, prisión y fantasía. Premio Nacional de Periodismo, Presea Libre Expresión, 1991, en el género Artículo de Fondo, otorgado por el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa. Finalista en el 9º Certamen de Poesía Internacional en Melilla, España. Y bueno, su semblanza continúa porque es una trayectoria bastante amplia. Y bueno, para que sepan más de ello, vayan directo al tercer encuentro de poetas iberoamericanos para que allí la lean completita. Y bueno, vamos Sí, a iniciar con una lectura que ya nos tienes preparada, por favor, Guadalupe, te escuchamos. sí, cómo no. Vamos a empezar al revés con lo más reciente. Esta se llama Solo a veces. No es mi intención burlarme del cordero, de su balar homofónico y remanso, de su inclinación insabida por las mantas, de su repulso al rastrillo, de su necio reaparecer desnudo por las fábulas, compartiendo créditos con el lobo. Ese sería uno. Sí. En la buceta de San Gerardo. Todo esto es la selva de Costa Rica. Su mirada todo inunda. Si huyo, ruge. Es tigre, todo forma. Piel de camuflaje enraizada en llanuras imposibles. Agazapado con la pupila, fluye. Fluye por él como otra línea. Riesgo. Un tigre ronda los manantiales. Reconozco cuando se acurruca, escucho ecos conocidos, el de mi corazón entre sus ojos. Y ahora cambiando el tono un poco, vamos a una poesía que se parece más a lo que yo hago. No escribiré, se llama. Impensable comenzar hoy la multiplicación de la luz en un estrecho más helado que el de Bering. Por alguna razón todavía podemos elegir
aunque ya no se coleccionen las palabras. ¡Cuánto silencio! Un diccionario padece caspa, negrea tu hoja en blanco. Yo resucito entre las comas como un sol recoleto en un día para llevarte hasta la derecha del verbo. Parte 2. Nada es trágico si puedes describirlo. Ninguna trampa muerde como la pedantería. La tragedia es un estado de ánimo cosido a otro, un mitigar soledades tras la máscara. No hay garantías, amor, ni ángeles que esperen por ti 100 años. Abre la caja de Pandora, haz caso al instructivo. Donde diga nombre vulgar, renombra. Pon una vez y elige tus frutos. 3. La tragedia muere al lado del protagonista o por ausencia de público. No sé qué te parece si sigo. Me- Nos esperamos tantito para que ahora nos puedas comentar desde esa visión que tienes como periodista, como poeta, como abogada, ¿qué es para ti la poesía? ¿Cómo podrías definirla? Bueno, si te voy a hablar como periodista, a mí me hubiera gustado ganarme el Pulitzer con un poema corto, eh, porque sería una fotografía maravillosa que mostraría un momento irrepetible. Y para mí esa es la poesía, cuando yo puedo ver, un poco como los haikuistas antiguos, ¿no? Cuando yo puedo ver una escena y captarla y sacarla y decirla con palabras a falta de fotografía, porque también hago fotografía. Eso es para mí la poesía. Lo que yo te pueda decir a ti, Ana Berta, lo que has pasado 10 veces por el mismo lugar y no has visto. Un poema que ahorita te venga a la mente, que justamente retrate una realidad que muy pocos nos hemos atrevido a ver o que pasa desapercibida por cualquier situación, ¿cuál sería? Es una muy íntima que yo creo que si todo el mundo ha tenido un depredador en sus vidas y ha tenido que callarse ante ese maltrato, eso va a entenderla. Para mí es el poema mejor que he escrito en mi vida. Se llama De tigres y panteras. Si sobrevivir al tigre os parece heroico, domesticar la jaula, puntos suspensivos. Muchas gracias por compartírnoslo. Creo que justamente la poesía va muy de la mano también con esa vena periodística, por el hecho de que también nos sirve para denunciar aquello que Sí, estamos viendo y que puede convertirse como una enseñanza para otros y también como un sí, abrir los ojos, un despertar completo. Y creo que para allá claro. va tu poesía precisamente, atiende a esas problemáticas. En este libro sí. Ok, Este ok. libro se llama Asesino en casa y habla de todos estos riesgos que tenemos los niños, ¿verdad? Donde parece que debemos estar más seguros. Sí, esto sí, sí. Mira, por Y ejemplo, sí, se llama Conjuro. Pediré a los ángeles custodios que se ocupen de estas rosas. Sus pétalos no harán relámpago en la tierra, lo juro. No vaya a ser que el destino me traicione, se burle y multiplique tu amor en aquel monólogo donde juré enterrarlo. Semillas así pueden matarme.
Em, Me gustaría que nos hablaras un poco de ese proceso creativo, Guadalupe. ¿Cómo creas em, un poema que justamente tiene en parte lo que se vive, en parte lo que puedes empatizar con el dolor de ese prójimo y en parte también el hecho de que no solo se retrata una realidad, sino que se critica y se busca que haya una introspección en torno a quién está siendo el ser humano, todo lo que es capaz de hacer y todo lo que debería de cambiar, sobre todo tratándose de los infantes, que son pues los seres más em, vulnerables y más Sí, inocentes y que a veces también viven en hogares donde sufren violencia de distintos tipos. así En es. ese aspecto, ¿de qué manera nos puede servir la poesía? Mira, la poesía sirve, el proceso creativo no se da en el momento del dolor. Yo siempre les he dicho a mis alumnos que deben enfriar ese sentimiento. Tomar notas, sí, todas las notas sirven para después, pero hay que enfriar el sentimiento, hacerlo tuyo y dejar que hierva el caldero en el corazón. Cuando empiece a sacar humo es cuando tú empiezas a escribir. A veces pueden pasar años porque hay temas de los que no se puede hablar, estarás de acuerdo. Hay personas que tienen que tener una larga experiencia de psicología para poder hablar de un abuso o de una herida fundamental, de las que se llaman, ¿no? Las 5 heridas. Eh, yo sí creo en el balbuceo, en el grito del momento, cuando te traicionan, cuando te mienten y te das cuenta, cuando pierdes un ser querido, todo eso golpea mucho, pero no es el momento para escribir de ello, eso opino yo. Aunque hay poetas que bajo esas emociones logran de veras, pues piezas maestras, ¿no? Sin embargo, yo pienso que la pieza maestra de los grandes poetas se logró hasta que, ¿cómo te diré? Hasta que la maduraron. Puedes escribir bajo una gran emoción, intensa emoción, pero ya madura. Y ahora, ¿de qué manera nos sirve la poesía en esos momentos de crisis existencial, de crisis literal, real, física? ¿Cómo nos puede ayudar la palabra? Mira, la poesía es el único arte escrito que va a unir la profunda emoción con la lógica fría. En esto te sirve de gran catarsis, tú vuelves a la raíz del problema y ahí lo resuelves. Yo siempre he dicho que la persona que puede hablar de sus sentimientos, pero razonándolos, se salva de ser un delincuente, se salva, o saberse expresar, poder sacar esto de ti, te hace sublimar el dolor en algo que beneficia no solo a ti, sino a los demás. Eso Completamente es de lo que acuerdo, pienso. Ujú. sí. Ahora, también está en tu trayectoria el derecho, que mm, muchas veces uno dice, ¿dónde queda la justicia? A veces siente uno cierta impotencia, ¿no? Em, Toda. en ese aspecto, ¿cómo combinas tus conocimientos en derecho con la poesía y de qué manera te ha servido ese otro camino para darle una visión distinta a lo que escribes? Mira, el derecho nada más me da corajes, me hace pasar corajes y lo uso mucho en mis notas periodísticas. Eh, el, el conocimiento del derecho y el derecho como una filosofía es hermoso, si no, no me hubiera dedicado a él. El concepto de justicia, de alcanzarlo, de propagarlo, de
de un juez de darlo, ¿verdad? Para dar la libertad o darle la paz a alguien. Pero ¿qué pasa cuando todo eso se pervierte en el sentido, en el camino, por dinero o por un juez que no sabe eh, administrar la justicia o por amiguismos? Yo me enfado mucho. No quisiera hablar del caso porque todavía se está legislando, pero oye, hay una chica Valentina con 15 puñaladas, todas tiradas a matar, y una persona que le faltan meses por cumplir los 18, se va a quedar solo 5 años. No lo entiendo. La otra chica que se está muriendo también es menor de edad. Ahora, del Fofo Márquez. Bueno, se hizo una media matemática, se le aplicó una media matemática, pero él es un arma. Yo no sé si tú sepas o auditorio sepa que cuando uno lleva, es que yo hice taekwondo, cuando llegas a cierta cinta, te ficha la procuraduría, en ese entonces ahora es la fiscalía, porque ya se considera tu cuerpo un arma. Entonces el fofo no estaba atacando con 2 cuchillos como la tonta esta de las redes sociales, Marianne, pero sí estaba atacando con un cuerpo que está entrenado para matar. Ninguna de las 2 personas de las que hablamos se detuvo. Fue un tercero quien llegó a detener ese ataque. Entonces querían matar, pudieron matar, sí, claro que sí. Pero bueno, ahí paso solo corajes, o a veces lloro mucho, como ayer que tiraron a un pobre niño recién nacido en una bolsa de plástico, ¿no? O sea, te lo juro que son cosas que me duelen mucho. Y yo creo que salen en la poesía de alguna forma, como cuando yo busco hacer justicia, o cuando veo a alguien en una posición injusta, o yo misma soy el centro de la injusticia, pero también creo que me sirve mucho más en el periodismo para centrar mi visión. Cambiando algo de tema, pero no del todo, porque sigue siendo de tu semblanza, ¿qué aprendizajes te dejó el taller de teoría del escenario? Ah, es que déjame te cuento, Ana Berta, yo quería, y de hecho tengo teatro escrito, pero yo quería hacer obras de teatro, yo quería ser autor teatral, yo nunca pensé ser poeta. Digo, sí, de repente hacía mis versitos, pero mi sueño era escribir teatro. Entonces me fui a la escuela de Héctor Azar porque era la mejor en Coyoacán. Y dije, bueno, ¿cómo le voy a pedir a un actor que haga lo que yo no soy capaz de hacer? Entonces dije, voy a estudiar teoría del escenario y luego actuación, que por cierto fue como actriz, soy actros. Entonces, me subí a un escenario a actuar, tomé teoría del escenario y luego con Leñero clases para escribir teatro. Esa fue mi faceta, que gracias a Dios duró muy poco. Siempre se puede retomar Sí. y de aprender, No, Dios mío, no. ¿no? No. Con lo que aprendí basta. Que de todos modos, todo lo que vamos aprendiendo nos sirve en algún momento. En ese Así. aspecto, ¿qué consideras que te ha brindado de herramientas esa teoría del escenario? Ay, el dominio de los espacios. Mira, cuando yo me subo a un escenario grande, que me han tocado teatros muy importantes, la vida ha sido generosísima conmigo y Dios también, porque soy creyente. eh, Me puedo mover con cierta libertad mientras veo que a algunos colegas les cuesta mucho trabajo, se quedan como clavados en el piso
y todo eso. No, a mí me sirvió para quitarme la pena, porque además era muy penosa. Me quedaba como agarrotada en medio, y no sabía qué hacer. Eso me sirve un poco para quitarle el miedo, ¿no? Que da, siempre te da nervios el escenario. Pero esos nervios sirven para que uno entregue el 100% en ese momento al público que esté presente y dé su mejor presentación poética o narrativa. Siempre es bueno todo eso. Ah, Em, sí, Mario Moreno Cantinflas me decía que él temblaba cada vez que iba a empezar un rodaje. sí, sí, es necesario, porque si no uno yo creo que quedaría como en la rutina y ya no se esforzaría. En cambio así siempre estás, no, siempre tengo que dar todavía más de lo que di la vez pasada, ¿no? Exactamente, sí. Siempre debe Ahora haber una tensión, ¿no? exacto. Sí, 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 porque sí, eso es lo que nos motiva. sí, sí es cierto. En el caso de esta otra etapa donde te vuelves la biógrafa de Cantinflas, ¿cómo se da esta oportunidad y qué ha representado para ti ser la única que estás autorizada para precisamente hablar de la vida y de la trayectoria de ese grande que fue Mario Moreno Cantinflas? Literal, hasta la fecha sus películas siguen siendo Sí, maravillosas y uno las disfruta y las vuelve a ver y vuelve a reírse de todo lo que hacía, o es como nuestro Chaplin mexicano. Entonces, en ese exactamente, caso, sí. ¿cómo lo viviste? Este, bueno, para mí fue fascinante. Yo era directora de la agencia informativa ANI y trabajaba para mí un sobrino de Mario Moreno, ya murió, se apellidaba La Parade, Moreno La Parade. Y él me entregaba, ¿cómo se llama? Estas columnas de opinión. Cada semana yo le pedía. Y un día me invitó a comer al Rioma, restaurante Rioma que está en Insurgentes y Michoacán, en la Ciudad de México. Y ese Rioma, si lo lees al revés, es Mario. Era el restaurante de don Mario Moreno. Y me presentó con él, le dijo, mire, es escritora, mira, y le regaló mi premio nacional, mi poemario del premio nacional. Y como está dedicado al primero sueño de Sor Juana, como a los 2 días me lo hizo llegar, que no había entendido nada. Entonces le mandé unos poemas, pues no al primero sueño de Sor Juana, que tú sabes que a veces, bueno, yo tardé 2 años en entenderlo, con maestro, con Rousset Banda, y trabajamos con el diccionario gongorino, con un diccionario barroco, no, y estudiamos los clásicos, ¿no? Para poder leer el primero sueño y saber de qué estaba hablando. Bueno, entonces ya le mandé unos poemas más civilizados y le gustaron. Y un día habló conmigo y me dijo, oiga, ¿hay poesía en la vida de un payaso? Y yo le dije, creo que sí, toda. Dice, porque yo quiero escribir mi vida, pero no sé ni por dónde empezar. Le dije, ¿quiere que le ayude? Sí, y ya me puso las condiciones que eran obvias, siempre leer él, que yo no publicara nada sin su beneplácito, y firmamos un contrato y empezamos a grabar yo y él a conversar, y yo lo convertí en un juego de entrevista para que no se me saliera porque morcillaba mucho. En el caso de hacer una biografía, ¿qué se requiere para que no quede todo como que de repente habló de una cosa, de repente otra y que todo quede bien empalmado? Ah, pues se requiere lo que tú haces, un buen entrevistador. Y después, bueno, bendito sea Dios, ya había computadora. Entonces puedes hacer el copy-paste si se regresaba a los años de la infancia y todo, y tú consideras que no quedaba en ese pedazo, se puede subir a la infancia, ¿no? Ya había eso. Y pero todo te vas por la entrevista. Y otra cosa, debe haber una confianza total entre el entrevistador y el biógrafo y el biografiado.
de tal manera que pueda haber hasta discusiones, porque a veces la memoria nos traiciona y los hechos no dan con lo que nosotros recordamos. Por ejemplo, yo tenía periódicos de la época, obviamente yo me fui a estudiar, fueron 2 meses antes de empezar a trabajar con él, metida en la Hemeroteca Nacional, sacando todo el material, y la familia muy generosamente me ayudó sacando los baúles de material que ellos conservaban y de fotos inéditas y de cosas que le trajeron muchos recuerdos, pero no me acuerdo haber trabajado tanto en mi vida como en ese momento. Ahora, también es miembro de la Asociación de Escritores de México. ¿Qué ha representado para ti eh, estar dentro de esta asociación? ¿Qué responsabilidades y qué satisfacciones has tenido? Bueno, responsabilidades muchas, porque la Asociación de Escritores, la EMAC, en sus tiempos fue una asociación muy fuerte. Ahora ya, como estaban todos los viejos, Juan Rulfo y Arriola y todos ellos que se han muerto, por desgracia, la han ido abandonando. Los jóvenes no la retomaron y mi generación tampoco, pero eso te permitía entrar a la SOGEM y ser socio administrado de la SOGEM. Eso es muy bueno porque ellos te cubren y te defienden en casos de plagio, en casos de problemas con tus editoriales, de no pago de libros, de todo eso. Es como funcionaba de una especie de Profeco, por así decirlo, en Sí, parte. sí, y de asociación de compositores, ¿no? Que ya no hay, de También. autores y compositores, no existe ya, ¿no? Como que no sé qué ha pasado, las cosas se han diluido, ya no sabemos ser gremio, ¿no? Los poetas se han vuelto como estrellas solitarias. Mm. Hay que retomar eso también. Sí, sí, De- Dirigiéndolo personas como tú, pues, que están muy preparadas, yo creo que puede llegar nuevamente a buen puerto. Em, Ahora, ¿qué exige hoy en día el periodismo? ¿Y qué tanto em, ha cambiado el panorama literario desde la visión de género? Primero lo del periodismo. ¿Qué exige hoy en mira, día el periodismo? el periodismo se está enfrentando a sus días más difíciles porque tienes la inmediatez de la información en las redes sociales y esa inmediatez no siempre es verdad. Entonces estamos viviendo, los filósofos dicen, en la era de la post-verdad. ¿Qué es esto? Bueno, que ya brincaste hacia otra verdad y todavía no conoces la primera. La desinformación acerca del caso con el que abrimos hablando de Mariana y de Valentina ha sido salvaje. Y también en el caso del Fofo Márquez, si tú lo ves así como un influencer, pues para empezar, ¿qué influencia, no? Y si te vas a los, pone tú que tengas la nota de, como antes, la nota roja de golpea mujer tal, así. Pero las redes sociales te permiten ir años atrás, en donde puedes ver comportamientos, no sé, reprobables, pero la historia ya cambia mucho. Y la inmediatez también no te permite pensar y hacer la editorial o prospectiva política que hacías antes. Vamos a poner otro ejemplo. Se levanta el presidente Trump con la idea de que va a cambiarle el nombre al Golfo de México. La gente se asusta, Ana Berta. ¿Sabes por qué? Porque no saben. No saben que existe una asociación mundial, ¿verdad? Y una fórmula para cambiar de, de nombres ciertos países, como sucedió en África en las guerras.
y entonces ahora se sube a Google Maps, Gulf of America, y la gente lo cree, que ya lo hizo. Los electores estadounidenses, ¿no? Por ejemplo, lo creen, no es cierto. Sigue siendo el Golfo de México, nada más que Google, por darle gusto y no pelearse con él, como se peleó CNN, le pone Gulf of America, y eso está mal, porque tampoco saben cuáles son las aguas territoriales o el espacio aéreo, por hablar de algo que está sucediendo ahorita en la República Mexicana, ¿no? ¿A dónde llega el espacio aéreo? ¿Qué tanto lo puede sobrevolar? ¿Cuánto es una distancia marítima protegida? ¿Cuál es la común? ¿Cuál es la que queda para el país? ¿Cuántas millas son? A ver, o sea, hay una desinformación y una ignorancia brutal. Por eso digo yo que es la época de la posverdad. De nada me sirve a mí estudiarme o saber no sé cuánto y sacar una nota, porque si sale el primer influencer y dice eso no es cierto, me desata un hate horrible. Entonces, es terrible. Otra cosa es que la gente ya no está leyendo, Ana Berta. Ya leen pequeños memes. Y si vamos a la poesía, fíjate hasta dónde están anulando al ser humano. Ya ni contestas con palabras. Primero deformaron la ortografía y ahora emoticones. Oye, para mí descifrar las emociones que estoy pasando aquí frente a ti es difícil. ¿Cómo te voy a contestar con una cara? Si tengo entre indignación, pena, miedo por las generaciones que vienen, porque soy abuela y tengo nietos y se están enfrentando a eso, o sea, porque tengo conciencia social y porque los niños solo leen eso, y si les das más de 6 renglones ya no leen nada, ni siquiera los libros en, ¿cómo se llama? En PDF, los leen ya. Vamos, ya no hacen tareas. ¿Qué estrategias se podrían implementar para que volvieran a sentir ese interés por la lectura y que vuelvan a querer adquirir esos conocimientos que nos sirven desde la biología, la física, la química, las matemáticas, que son indispensables, el español? ¿Cómo hacer que vuelvan a generarse en ellos esas semillitas de querer conocerse más? Porque eso es, conociendo el mundo que nos rodea, nos conocemos también a nosotros mismos y conocemos a aquel otro que está frente a nosotros. ¿Qué estrategia? Una que pueda ahorita em, mencionarse, ¿cuál sería? Mira, una que se me ocurre es la primera, básica, es fomentar la lectura en casa. Otra, utilizar las redes de otra forma. Por qué vamos a creer que el TikTok o el YouTube son para eso? Hay contenidos altísimos, de altísima calidad, pero nadie hace contenidos infantiles para hacerle sentir al niño el placer de la lectura. Yo no conozco ninguno, ningún canal, ni tengo tiempo de andarlos buscando, se ha dicho, ¿no? Y volver a los clásicos, como decía Italo Calvino, vamos a volver a los clásicos, a los cuentos de Andersen, a los de Grimm, vamos a retomar, aunque sea Walt Disney, en lugar de esas caricaturas chinas, ¿verdad? Que sí, su mensaje es solo violencia. Em, O tal vez mezclar, ¿no? Un poquito que entren desde el manga y ya se pasen a lo mejor Ándale, sí, sí, a otro tipo de literatura para que también no sientan ese cambio tan brusco. sí, Em, pero ¿qué va a ser el cerebro de un niño bombardeado? Te hablo de un niño de 6 años, bombardeado por violencia. ¿Qué va a ser de él a los 12, a los 13? no, pues es cuando más se forma todo su criterio, todo su
su personalidad, todo, Y ¿no? tú dime cuál es el mundo real si ya no salen a la calle. Su contacto humano es por redes, Sí, con seres que mienten, seres que no son quienes dicen ser, seres que no existen. Ya no nos metamos al terreno del depredador, o sea, eso ya es alucinante. sí. Sí, sí, hay que hacer ciertas, em, pues, poner ciertas medidas para evitar esos riesgos para los menores de edad. Y Otra vez, y vigilancia de los padres desde el hogar, ¿sí? sí, precisamente. No cederles tan rápido los, del teléfono móvil y demás, porque apenas están, ¿no? Poco a poquito, o y estarlos checando, eh, muy pendientes de lo que están Claro, haciendo. sí. Em, Ahora, con respecto al tema de migración, ¿tienes algo desde tu poesía donde se hable precisamente de ese sentimiento, pues, entre la nostalgia, el tener que abandonar una patria, el tener que acomodarse y volver a entender la realidad desde ese nuevo país al que se llega? ¿Tendrás algo escrito al respecto? Sí, sí, he escrito varias cosas sobre eso, lo que pasa es que no me acuerdo dónde, pero este 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 sentimiento de no pertenencia, de perder hasta el nombre, sí, claro, claro. Mira, por ejemplo, habla de recuerdos, de cómo está una persona fuera de su patria recordando, y se llama Aproximaciones. Porque hoy el aire es un desperfecto nauseabundo, ningún espectro asusta más que tu fantasma. 2. Ronda tu perfil lunas atalaya, bisela imágenes oblicuas y te veo, crecido de la vela al muro, domingo en la ventana. Lázaro marino, ve y resucita, atónita raíz de viento, anda, surca la magnitud de tus noches muertas. 3. Me hizo a ti el mar callado que caminas, amorfo, rebelde, allanabas el corazón vacío, a mi voluntad sepulcro. Timonel de poco sueño, la dimensión del verso es ancla de luz. El juicio del arrecife te condena a fondo. Son, por ejemplo, personas que mueren, ¿no? En los Sí, barcos y a dónde iban. sí, 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 sí. Que no llegan a ese destino y ya tampoco pueden regresar del que partieron, Exactamente, justamente. son los que se quedan en medio. ¿Y cuántos muertos hay en el mar, verdad? En Europa tratan de salir de los países donde son hostigados y quedan, mira, por ejemplo, esto cuando yo digo que amo a la humanidad, ¿no? Y la veo sufrir, de viva voz se llama. Pronuncio amor como si fuera posible y apareces protagonista del desorden que despliega tu fantasma. Digo amo y pretendo un poema que golpee sin razones y armonías, al paso que acribille nuestra suerte por la córnea criminal de la fortuna. Digo tengo, como si tener fuera decirlo, y al solo conjuro de tu cuerpo se pliega el arco iris a trasluz sobre la red cristalina de una araña. Digo siento, como si fuera decirlo, mientras la oquedad del ojo entona una pálida canción que circuye la órbita que sigues. Te digo amo, pues porque hasta el polvo que seré te pertenece. Muchas gracias, Guadalupe, por habernos compartido estos poemas. Y me gustaría que ahora sí nos fuéramos a la otra pregunta que había quedado pendiente. ¿Qué tanto Dime. ha cambiado el panorama literario desde la visión de género?
Mm, ahí sí, yo no creo pensar como la mayoría. Para mí no hay géneros en la poesía. Sí está demostrado que hay un modo de pensar femenino y una temática o varias temáticas que son femeninas y son abordadas por nosotras las mujeres de una manera distinta. Y nuestra sensibilidad es muy diferente a la de los poetas hombres. Sin embargo, es igual sensibilidad y ellos tienen también sus temas. Yo no fui partidaria nunca de la poesía femenina o feminista y que la poesía de los hombres. Yo digo que la poesía, cuando está bien hecha, vale para ambos. La poesía solo tiene que estar bien hecha. No tiene que ser ni hombre, ni de mujer, ni de nada. Ahora, la defensa de los temas subgenéricos, esa será motivo de quien los apoye y quien los viva. Si yo hablo de la emigración y hablo de la violencia contra la infancia, eso es porque los temas me interesan y me tocan. Yo no voy a hablar de algo que no sé y no comprendo, pero de ninguna manera, ni en el lenguaje, ni en los gestos, fíjate, debe haber algún agravio contra quien se sienta diferente. Yo gozo, vivo y aplaudo la libertad de todos nosotros. En este sentido, ¿qué consideras que puede llevarse a cabo como una acción muy concreta para volver a generar esa empatía y ver la otredad no como algo que deba ser rechazado, sino como algo que debe ser entendido? Y una vez que haya entrado a nuestra comprensión, haya sido procesado todo, entonces ir formando también nuevamente reconstruir nuestro criterio, nuestra manera de pensar y de vivir el mundo. ¿Qué se podría hacer? Pues yo digo, me parece tan extraña tu pregunta porque a mí jamás me ha molestado lo que el otro es, la presencia del otro, su misticismo, por decirlo, no sus dioses, ni me estorban ni me completan. Los observo y aprendo. Tampoco creo en la tolerancia, porque yo no sufro para tolerar a nadie, ¿sí? Y espero que nadie tenga que tolerarme a mí. Entonces, para mí es algo tan natural el ser humano con sus filias y sus fobias y tanta la libertad que debe haber, que no creo que deba haber un conflicto. Entonces, yo creo que cada quien debe vivir su verdad y estar en lo suyo. ¿Para qué se mete con el otro si le gusta o no le gusta lo que dice o lo que es? No debe gustar. El otro no existe para que yo sea feliz, ni para que yo sea infeliz. El otro existe porque sí, como existen las rosas, como existen los árboles, como hay árboles de grandes sombras y hay palmeras, ¿verdad? Yo creo que la unidad está en la variedad. Sí, esa diversidad cultural, ideológica, es la Sí. que también nos va enriqueciendo como personas y como Y es lo sociedades. que nos da unidad, ¿no? Dime qué planta es igual a otra en una selva, en un desierto, no hay una igual a otra. Ni en un jardín, hasta Ni en lo en más un, pequeño ni en mi se nota la jardincito que es de diferencia. este tamaño, hay dos plantas iguales. Exacto, exactamente. Sin embargo, no podemos dejar de ver que sigue habiendo discriminación.
de distintas maneras, en distintos ámbitos, en el laboral, en el escolar, em, y es donde ahí surge esa inquietud. Pero Em, ¿no se te hace que es más de educación? pues sí, deberíamos de reeducar desde la niñez hasta, aunque seamos adultos, seguir, Sí, repensándonos. a mí me criaron en el respeto y yo por eso nunca sufrí nada, ni hice sufrir a nadie. A mí me dijeron mis padres, usted ocúpese de lo suyo y sea buena en lo que quiere hacer y adelante. Ahora, ya casi para ir terminando, porque el tiempo se nos va volando, pero, por favor, compártenos 2 ejercicios de escritura, uno para crear un poema y otro para hacer una nota periodística. Bueno, te contesto primero la segunda, que es más fácil. Vamos a partir de un hecho real, de algo que esté sucediendo y de repente te pregunto yo a ti qué tipo de nota quieres hacer, informativa, pues apégate a los hechos, ¿sí? O sea, ve y sé escrupulosa y vigila todas las aristas del caso para que tu nota sea completa. Y no todo está ahí, a veces tendrás que preguntar. Y si no estás segura de cómo pasaron las cosas, pregúntale a 5, 6 o 10 que estaban ahí y ya te podrás hacer un criterio tú de la lógica de los hechos. Tienes que tener una redacción comprensible y simple. Eso no quiere decir tonta, quiere decir que al contrario, como el buen maquillaje, dicen que el buen maquillaje es el que no se nota. Bueno, la buena nota periodística es en la que no se nota el esfuerzo, que te sale muy natural. Debe ser elegante, debe llegarle a todo el público, no subas el lenguaje a tal grado que solo los eruditos te entiendan, tampoco te quedes con que te va a leer un niño de 6 años, porque no es cierto, pero sí ponte entre un adolescente y un adulto, ¿verdad? Y en medio, y darles notas a cada lector, fíjate, ¿te acuerdas del libro El Principito? Que cada vez que lo leemos le encontramos más. Bueno, esa es una técnica. Esta es una técnica y ahí brinco a la poesía. En la poesía, como en los hechos, el hecho natural que tienes, vamos a pensar, es un acontecimiento. Eh, ¿Nació alguien o se murió alguien? ¿Verdad? Vamos, tienes mucha alegría o tienes mucha tristeza. Entonces, asimila, toma notas, pero no escribas luego, luego. Nada más anota, como policía. Y después busca el bosque semántico. ¿Qué va mejor con tus emociones? Hay poetas que se van por el mar, como yo comprenderé, o por los árboles, o por la noche, la nocturnidad. Hay otros que en el día encuentran también esa tristeza, por ejemplo, en la puesta de sol, ¿no? Y ya que tengas tu campo semántico, que quiere decir que se parecen las cosas, si te decides por el bosque, pues sea el bosque. Si te decides por lo marino, sea lo marino, pero no vayas a meter un camello en un poema marino y después agregues un pino, porque no te va a entender nadie. El campo semántico es ese grupo de palabras, esa bola de palabras que son de la misma familia y en los cuales te vas a apoyar para hablar. ¿Qué te parece si nos compartes un último poema o te animas a escribir uno de improvisándole? No, No, lo lees. mis poemas son muy añejados. Okey, okey, perfecto. Pueden tener hasta 20 años de antigüedad mis poemas, ¿eh? Es que se van Tesis, trabajando de a poco, tesis. sí.
Existen poetas del diluvio y seres complicados en las artes del naufragio. Entre las vicisitudes de fondo y el seguro plano de la orilla, doma la resaca. El rostro pulimenta su disfraz calcáreo, caza para molusco desprovisto. Aves fastas y agoreras completan el paisaje, cinematógrafo de abismo y treguas, lente bifocal de nauta que navega su espacio vital con la mica azul del sueño. Exiliado de la especie marina por el imperdonable delito de saberse, por Dios, perfecto. Un Un poco excelente cierre. un poco el tema del que hablábamos, todos somos perfectos para que. Sí, todo concatenado. Claro. Y Y ahí bueno, se vio ahora el campo, un campo sí, semántico que es de mar y todo, exacto, sí, sí. que Y sirva hasta de, ejemplificado. ejemplo, sí. Sí. Pues muchísimas gracias, Guadalupe, por habernos Ana Berta. acompañado hoy aquí en Letras a Contraluz. Muchas gracias, Ana Berta. Muchísimas gracias Y bueno, por antes la de que te entrevista. de despedirnos bien a bien, por favor compártenos si tienes algunas redes sociales o sitios web en los que puedan ver más de tu trabajo, dónde pueden encontrar tus libros. Sí, em, pueden poner Guadalupe Elizalde, es mi nombre registrado, mi nombre artístico, nada más Guadalupe Elizalde. Y se meten a Google y ahí van a encontrar muchísimas cosas. sí, sí, sí. Y Sí. próximos eventos en los que vayas a estar. Voy a estar en el Festival de Iberoamericano de Poesía. Yo cierro, me dieron ese honor de cerrar el festival en Bellas Artes, en la sala Manuel M. Ponce. Espero verte. Sí, 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 claro que sí. Ahí les estaremos echando muchas porras. Y bueno, para escuchar esa maravillosa voz poética que posees. em, y bueno, eso va a ser en septiembre, En ¿verdad? septiembre, sí. Ok, ok, Si yo entonces tuviera las redes. un acto antes, te lo haría saber, ¿te parece? Y tú me Sí, ayudas sí, 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 a difundirlo. sí, 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 yo con todo gusto y será un honor estar compartiendo todo lo que estés, en lo que estés participando. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti y a todos los que Gracias vieron a este tu video en vivo público. y a quienes lo ven en diferido también por su Oye, atención y como su le tiempo. hacía Peña Nieto, ¿no? Que no sabía poner el corazón. No, ay, así. Bueno, un Bye. abrazo y bendiciones. Un abracito. Bye. Bye. Bye.